Muy bien, ahí escuchábamos las declaraciones del ministro del Interior, Vicente Romero, y de la presidenta Dina Boluarte. Bueno, la presidenta se ha comprometido, dice ella, ¿no?, a luchar para capturar a estos prófugos de la justicia del gobierno del expresidente golpista Pedro Castillo, el sobrino, Fray Vázquez, el ministro de Transportes, ¿no?, Juan Silva Villegas, y Sánchez Sánchez, dueño de la Casa de Serratea. Me acompaña precisamente el congresista Roberto Chiabra. ¿Le cree usted a la presidenta Boluarte, el ministro del Interior, que finalmente lograrán en esta gestión capturar a los prófugos de la justicia del presidente involucrados con el presidente Pedro Castillo? Fíjese, el principal problema que tenemos a nivel nacional es la inseguridad ciudadana. Hasta ahora el ministro del Interior no cumple con presentar el plan Boluarte. Si no tiene una estrategia para combatir la inseguridad que nos golpea a todos los peruanos, a toda hora, en todo lugar, ¿qué cosa se puede esperar de que vayan a capturar otras? Que no tiene nada que ver con la seguridad ciudadana. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el trabajo de la inteligencia policial, que es problema de ellos, y otra cosa es la delincuencia común. ¿Qué cosa nos presenta ella sobre eso? Ni siquiera el plan. Porque si hubiera un plan Boluarte hace rato, ella misma lo hubiera hecho conocer, porque la inseguridad es un problema de todos nosotros. No es nada secreto, al contrario, tiene que involucrarnos. Para que nos involucremos todos lo tenemos que conocer. Que empiecen por ahí. No hay un plan Boluarte, no hay acciones contundentes contra la criminalidad, la delincuencia, las balaceras y los asesinatos están a la orden del día, lamentablemente, en diferentes ciudades del país. Fíjese, han tenido que venir los empresarios de Gamarra para decir: estamos secuestrados por los delincuentes extranjeros, que nos cobran cupos, nos extorsionan y no vemos ni un policía. Bueno, si eso lo vemos aquí cerca al Palacio de Gobierno, ya podemos imaginar cómo están las fronteras. Yo he estado en Ucayali, he estado en Loreto, y yo creo que la situación es mucho más difícil porque tienes un enemigo externo cerca. Entonces, yo creo que es momento de que nos pongamos a trabajar todos, pero que empiece el gobierno que empiece presentando, difundiendo y haciendo conocer cuál es la estrategia que está aplicando. Señalan de que si el Congreso no les aprueba los proyectos de ley, no va a poder, o sea que no tienen nada. Es decir, si el Congreso no les aprueba, no tenemos nada. Eso es lo que están diciendo. ¿Sabe qué? No tenemos nada, y si ustedes no nos aprueban, no empezamos. Los culpables somos los del Congreso por no hacer la tarea del Ejecutivo. A propósito del Congreso, esta tarde llegará aquí el ministro de Defensa, Jorge Chávez, precisamente está siendo invitado, ¿no?, por la comisión está siendo invitado mañana, el día de mañana, perdón, el día de mañana, confundí en el dato, ¿no? Pero bueno, usted sigue insistiendo en su renuncia precisamente, a pesar de que tiene un proceso interpelatorio el ministro de Defensa. Fíjese, él debe venir el día de mañana al proceso de interpelación a contestar las 12 preguntas. Independiente de eso, la conducta personal de él, de la presidente, en relación a esa falta de sentimiento, a ese desprecio por nuestros muertos. Ya nos olvidamos de los 6 fallecidos en Islave que guardaron silencio. Y ahora tenemos a los 4 fallecidos hace poco en el BRAE. Ya nos olvidamos de ellos. Porque al día siguiente sale rindiendo el homenaje a la maquinaria de ingeniería, y ella no se pudo presentar, no tuvo un momento, un gesto para ir al Grupo Aéreo 8 a recibir al cuerpo del teniente Bazán, ni para abrazar a los deudos. Y sí tiene tiempo para ir a felicitar a los jugadores y abrazar a los dirigentes. ¿Cómo podemos calificar nosotros a una presidente que se dice jefe supremo de las Fuerzas Armadas y a un ministro de Defensa que no les interesa la vida de los soldados? Yo creo que por ahí yo he señalado, si ella no lo cesa y el ministro no renuncia, el Congreso tiene que tomar la decisión. ¿Le conviene entonces a la presidenta a prescindir del ministro de Defensa? Yo no sé, pero si ellos van a tener un comportamiento tan indiferente, con falta de sentimiento hacia los soldados, yo prefiero que no estén. Ahora, a propósito de defensa, ¿no?, ¿cómo están las fronteras? El gobierno dio precisamente un ultimátum para que se regularicen los extranjeros ilegales. Es cierto, se ha incrementado la delincuencia, pero ¿cómo ve usted el trabajo precisamente, ¿no?, el control de las fronteras, el control migratorio, ¿no?, la delincuencia extranjera de parte del gobierno? Puro verso. El 26 de abril, cuando hubo el problema, recuerdo el problema en Arica, con el tema de los migrantes venezolanos, que los chilenos nos estaban impulsando a nosotros y nosotros lo dejamos entrar. El 26 de abril declararon estado de emergencia en las fronteras, algunas fronteras del Perú. Y después ahora lo han renovado. ¿Qué cosas están haciendo? Papel. O sea, declaramos estado de emergencia, fenómeno, ya las fronteras están cerradas porque ya está el papel.
¿Cuál es el equipamiento? ¿Cuál es la tecnología? ¿Qué cosa es lo que le están proporcionando a los policías y soldados para asegurar la frontera? Nada. Entonces, fácil es que saquen pues proyectos, declaran estado de emergencia en todo el Perú. Pues. Con eso solucionaba el problema de la anemia, la inseguridad y todo. Yo creo que este gobierno no da todavía una. Y es tiempo de que tomen en serio el tema de la inseguridad. Creo que no aciertan. Hoy precisamente a propósito de defensa se celebra 31 años de la captura del genocida terrorista Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. ¿Cuál es la reflexión de un hombre que ha comandado tropa, ha sido general en retiro de las Fuerzas Armadas? El mensaje a los jóvenes que nos están viendo en vivo en su TV. Fíjese, yo lo dividiría en dos partes. El sentimiento que tenemos los más viejos de los peruanos, que la vivimos y la sufrimos y sabemos valorar lo que significa recuperar la paz. Y la tristeza de que nuestros jóvenes que no la han vivido, no la han sufrido, no tengan conocimiento de lo que sucedió. Y ahí tenemos responsabilidad todos, los padres y los hermanos mayores que no le dijeron a sus hijos lo que habíamos pasado. Y porque en el año 2000 los protagonistas de la transición no cumplieron con hacer este proceso de la guerra a la paz y se regaló 2 botines políticos, la educación y la cultura. ¿Qué le podemos exigir a los jóvenes de hoy que nos hablen sobre Abimael Guzmán y sobre Sendero, el MRTA, si sus profesores eran de CONARE? Estamos pagando las consecuencias. Entonces, que no sea averso también fortalecer la educación. La educación es el arma que nos va a permitir reducir la inseguridad, nos va a permitir no perder de nuestros conocimientos todos esos 20 años que nos significó muerte, atraso, destrucción. Terrorismo nunca más. Yo creo que hemos pagado la consecuencia cuando usted elige como presidente a alguien que presenta ante el Jurado Nacional de Elecciones su plan de gobierno donde dice nuestro partido es marxista, leninista, mariateísta. Ahí no solamente pecaron los jóvenes, sino los viejos. Para terminar, la Comisión de Constitución debatirá si, hay proyectos de ley para que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la posición de usted? Que lo vean bien, que lo analicemos bien y veamos qué es lo que más le conviene a nuestro país. Pero si vamos a tener una comisión que le va a admitir un pedido que hace Polay y ahora Artemio, sin conocer la historia y sin conocer el daño que nos hicieron, nos están faltando el respeto. A ver si son un poquito más consecuentes con los derechos humanos. Los derechos humanos son de todos los peruanos. Entonces, yo creo que ese tema hay que evaluarlo bien. Muy bien. Muchísimas gracias, congresista Roberto Chiabra. Estuvo con nosotros en la multiplataforma de Sol TV. Bueno, pase usted, ya está, ya se cruzó. Nos vamos a una breve pausa comercial en la multiplataforma de Sol TV. Efectivamente, coincidimos, ¿no? Tenemos que reforzar, ¿no? Usted en su vivienda, ¿no? Estimado televidente, amable ama de casa que nos está viendo, ¿no? Los tíos mayores, los abuelos, comentar a las nuevas generaciones el desastre, primero, en materia de derechos humanos, que violentaron los terroristas en este país. Este Congreso amenazado, Palacio de Gobierno, coches bombas, muertes por más de 50.000 muertes, lamentablemente, de peruanos que fueron asesinados por estos genocidas, ¿no? De Sendero Luminoso. Y efectivamente, ¿no? Tenemos que informar a los jóvenes para que estén pendientes, ¿no? Se informen sobre este escenario del terrorismo, ¿no?